Hola, hola, Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí con ustedes. Qué bueno poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Para los que se van conectando, saludar a los que escuchan la 1000 AM, la voz de la bendición. Así que Dios les bendiga, buenas noches. Y a todos los que se van conectando de a poquito aquí también en la página de la voz de la bendición. Es un privilegio siempre el poder compartir en Reflexiones en Casa, como se llama el programa, siempre trayendo un tema para reflexionar acerca de asuntos interesantes que tienen que ver con la palabra del Señor. Mi nombre es Marvin El Yair Carías. Qué bendición poder estar nuevamente con cada uno de ustedes y poder compartir de las Sagradas Escrituras, poder aprender un poquito más, poder reflexionar un poquito más acerca de lo que estamos viviendo, acerca de nuestro amado Padre Celestial, acerca del Hijo, del Espíritu Santo y de todo lo que compete a su reino, a su ministerio, a su gloria, donde es maravilloso y es apasionante cada uno de los mensajes que Dios puede darnos como iglesia, que Dios puede darnos como personas, para que nosotros también podamos capacitarnos y podamos cada día pues conocer a Dios, su naturaleza, su forma de ser, y así le amemos más. Dios está esperándonos con los brazos abiertos. Él no se limita, Él no cierra las puertas. Somos nosotros los que decidimos en nuestra propia concupiscencia si le amamos o no. Bendiciones a la hermana Norma Maya, que ya nos manda saludes. Dios me la bendiga, un abrazo, siempre pendiente. Quiero felicitar siempre a todos los que se nutren de la palabra del Señor. Yo pienso que cada vez que nosotros estamos escuchando a alguien trae una palabra de parte de Dios, estamos nutriéndonos nosotros también y eso nos va a ayudar a aprender más. Qué bueno que tengan ese corazón entregado al Señor. La hermana Rosa García, bendiciones hermano, dice que Dios le dé sabiduría como siempre, bendiciones desde Miami, Florida. Un abrazo hermana Rosa García, le amamos mucho siempre también. Es fiel televidente en las redes sociales de lo que es el programa Reflexiones en Casa. Bueno, digo televidente, pero no estamos en la tele, pero es la forma de comunicarnos aquí visualmente. Y a todos los que nos escuchan también en la 1000 AM, por ahí me decía una hermana la vez pasada que no pudo conectarse porque tuvo problemas de internet, pero que escuchó el mensaje en la radio. Así que eso es bueno y que puedan pues de alguna forma siempre todos podamos aprender, reflexionar sobre determinados temas. Qué bueno entonces que estamos aquí, hermanos. Vamos a comenzar con la palabra del día de hoy. Y como ustedes ven, el título se llama YHWH. Pero ¿qué es esto? ¿Qué significa YHWH? Y esta es una palabra que se llama el tetragramatón. Así se llama. El tetragramatón. Y es compuesto por unas consonantes hebraicas, unas consonantes hebreas. Ustedes saben que existen las vocales y las consonantes. Entonces, estas cuatro consonantes se llaman tetragramatón. ¿Por qué? Porque están formados de cuatro consonantes hebreas. Los hebreos trataron de descifrar el nombre de Dios, el nombre de nuestro Padre. Y llegaron a la conclusión de que el nombre de nuestro Padre era como el sonido de la respiración, del oxígeno que al final de cuentas es el sonido de la vida, el que nos da la vida. Pero no pudieron escribir un nombre tangible, entonces llegaron a la conclusión que eran estas cuatro consonantes, YHWH. Pronunciemos eso a ver si podemos, YHWH. No se puede, en nuestro lenguaje normal no se puede. Entonces le agregaron vocales y más o menos le agregaron algunas vocales y se escucha Yud, Hey, Vav, Hey. Complejo, ¿no? De hecho, en nuestras Biblias, en la Biblia cristiana evangélica, aparece YHWH como Jehová. Ustedes ven el nombre Jehová porque le agregaron vocales, o en la Biblia católica Yahvé, porque era impronunciable con estas cuatro consonantes. Ahora, ¿por qué gramatón? Porque habla de los tres tiempos gramaticales: pasado, presente y futuro. Es o procede del verbo ser, o sea,
que Dios, pasado, presente y futuro, Dios el que fue, el que es y el que será, es decir, el eterno. Hoy vamos a hablar de nuestro Padre Celestial y vamos a tocar un tema acerca de nuestro Dios, el que no tiene nombre porque Él es el que es. Así le dijo a Moisés, yo soy el que soy, le dijo. Y vamos a hablar un poquito de eso, de la existencia de nuestro Dios, de nuestro Padre. Y vamos a irnos a un capítulo del libro de Hebreos, que es Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice lo siguiente: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Maravilloso este texto, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios sin fe, no se puede, eso es imposible, dice la Biblia. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que hay, que existe, que tiene una existencia. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Y dice el último, y Él recompensa a quienes lo buscan. Bonito y maravilloso ese texto de la palabra. En ninguna parte de la Biblia trata de demostrar como tal la existencia de Dios por métodos o por de alguna forma pruebas convencionales. Es decir, no hay un método para decir A, B, C, D, E, de esta forma vas a creer en la existencia de Dios, ni a una forma convencional que hayamos aprendido. No, porque la Biblia de hecho es apologética, se defiende por sí misma, pero no trata de demostrarle al ser humano la existencia de Dios, no lo trata de demostrar. Habla en el recorrido narrativo de la Biblia de Dios, por supuesto, de Jesucristo, por supuesto, y del Espíritu Santo, entre muchas otras cosas, pero no trata de mostrarle a alguien con un método o de forma convencional, sino que lo que dice la Biblia es que nosotros le creemos como Dios y que existe de una manera natural como seres humanos. Entonces es dependiendo del hombre cómo puede creer en la existencia de Dios. De hecho, la Biblia menciona en el Salmo 54, lo vamos a leer, de que hay muchos que dicen no hay Dios. Miren lo que dice en el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos sus obras, son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Wow, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay personas que elevan su nivel de ateísmo a esa forma de pensar, que no hay Dios. Hay dos niveles de ateos. Está el ateo práctico y está el ateo teórico. ¿Cuál es el ateo práctico? Es aquel que vive y habla como que no existiera un Dios. Es una persona que él cree que todo fue casualidad. No sé cómo defienden la teoría de que venimos del mono, ya lo vamos a ver más adelantito. Ellos creen que todo fue así, no existe Dios, y viven su vida creyendo y confiando en ellos como seres humanos. No creen que existe un Dios, no creen que existe alguien que creó al mundo, al ser humano. Y eso ha de ser terrible porque yo me imagino estando en una situación difícil a quién han de acudir. Y está también el ateo práctico, que el ateo práctico es aquel que es cerrado en su intelecto y se convence de que no existe Dios. O sea, él dice que no hay Dios, pero y punto. Y no hay razones, no hay argumentos para demostrar, simplemente él se cierra que no hay Dios. Entonces, el ser humano, cuando entra en esa naturaleza de ateísmo, es cuando se corrompe, es cuando hace lo malo, porque se aparta del Señor. Y de hecho, hay muchos que tal vez sí creen que existe Dios, pero no que interviene en los asuntos del ser humano. Ya eso lo vamos a ver en el siguiente lunes, en la parte 2, en la segunda parte. Pero hoy nos vamos a centrar en la existencia. Entonces este tipo de personas son los que no creen. Están los que creemos naturalmente por fe y están los que no creen, que son ateos. La existencia de Dios está afirmada.
De hecho, fíjense que en el Antiguo Testamento no era el hombre necesariamente buscando a Dios, sino Dios buscando al hombre. Wow, eso es bien interesante porque, por ejemplo, cuando Dios llamaba a alguien que le escogía, él se acercaba. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, él se le acerca y lo llama ahí en Madián para que llegue a la zarza. Él se acerca, le habla, Moisés lo contempla, le escucha, reflexionan de hecho sobre asuntos. Dios hace una especie de un trato con Moisés, le da los mandamientos para que lo impregnen en sus corazones, no ahí en Madián, sino a lo largo de su carrera, de su vida. Entonces es un Dios que se manifiesta y habla, razona incluso intelectualmente, pensando quién es Dios. Cuando le dice a Moisés, ve a donde el faraón y le muestras que yo te mandé, Moisés le dice, pero en nombre de quién voy, porque si voy allá tengo que decir por quién voy. Y Dios le dice lo que le mencioné anteriormente, yo soy el que soy. Soy el que no tiene necesariamente un nombre. Nosotros decimos Jehová, Yahvé, el Señor, pero Dios es tan grande su magnificencia que no se puede describir. Por eso YHWH, porque no se puede describir la magnificencia del Señor en un solo nombre. No se puede encapsular en un solo nombre. No se puede. Y llegan a ese razonamiento de que Dios es. Dios es. De hecho, Dios no existe aquí en la tierra. Dios no existe en un módulo de tiempo. Dios es. Él es eterno, pasado, presente y futuro. Entonces, cuando en aquel tiempo el hombre decía, Moisés o los profetas, que conocían a Dios, no solo conocerlo porque lo escuchaban, sino llevaba implícito el hecho de la existencia de él. Muchas veces nosotros confiamos en nuestro propio intelecto. Muchas veces nosotros confiamos en un título universitario. Muchas veces nosotros confiamos en nuestros jefes. O como decimos en el buen caliche hondureño, en nuestros contactos o nuestro cuello. Muchas veces nosotros confiamos en que estamos en un trabajo porque tenemos un buen jefe, porque me conoce hace tiempo, porque ahí está mi papá, mi mamá. ¿En quién estás confiando tú? ¿En quién estoy confiando yo? ¿En quién estamos confiando? Puedes estar confiando, por ejemplo, ahorita que estamos en este momento que estamos ahora en el COVID, en cuarentena, en un médico. Puedes estar confiando en un científico. Puedes estar confiando en un presidente. Puedes estar confiando en un ser humano, en una persona, en tus ingresos económicos. Puedes estar confiando en cualquier otra cosa menos en la existencia de un Dios. Dios no quiere que confiemos en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. De hecho, en aquel tiempo, cuando el rey David tenía un ejército, Dios le advertía por medio de profetas que no contara ese ejército. El censo, el famoso censo. No sé si ustedes lo han escuchado. Que yo me preguntaba, es bueno hacerse preguntas de la Biblia, ¿por qué Dios se enojaba de que David hiciera censos de su ejército? Y era porque David sabía que al contar el ejército y tenía, por poner un ejemplo, 1,000,000 y tanto de soldados, él iba a confiar en las fuerzas humanas de su ejército, no en Dios. Y Dios se lo advirtió varias veces. No confíes en tu ejército, confía en mí. Israel también, cuando por ejemplo, ustedes saben que en aquel tiempo tenían disputas por tierras. Eso fue siempre en el Antiguo Testamento. De hecho, parte del Nuevo también. Israel, cuando hacía alianzas con otras naciones o países, confiaba mucho en el poder de su ejército más en el que hacía una especie de convenio. Y Dios les mandaba profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y les decía, no confíen en sus fuerzas, no confíen en los pactos que hacen con otros, confíen en mí, les decía Dios. ¿En quién estamos confiando, hermanos? ¿En quién ponemos la razón de nuestra vida?
¿Creemos realmente en la existencia de Dios? Porque como leímos el versículo, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. No, pero es que me van a despedir de mi trabajo ahorita, porque alguien me lo dijo. Porque alguien te lo dijo, crees que te van a despedir. Y yo no estoy hablando, miren, no vengo aquí como queriéndoles decir, a mí no me preocuparía si me lo dicen. En algún momento yo también he caído en eso. Que me he preocupado por situaciones de la vida, que me he preocupado y he confiado en otras cosas, sabiendo que tengo que tener fe en la existencia de mi Padre, de Dios o de nuestro Padre. Pero ¿en quién estamos creyendo? No es que no voy a vender en mi negocio ahorita porque ya me dijeron que hay una recesión mundial y que todo viene para abajo. Caen los productos, sube todo y la demanda es poca. ¿En quién estamos confiando? ¿En la OMS, en los organismos internacionales? ¿O en Dios, o en nuestro Padre, o en nuestro Creador? ¿En quién confiamos? Eso va a depender mucho de tus bendiciones. Eso va a depender mucho creyendo en la existencia de un Dios que le hay, que se acerca, que te busca. Yo no sé a ustedes cómo Dios los ha buscado en alguna forma en su vida, pero a veces Dios nos busca de tantas maneras, de tantas formas, y a veces, desgraciadamente, no estoy diciendo que Dios provoca la enfermedad. Por ejemplo, el COVID Dios no lo provocó, pero sí lo permite. Pero a veces hay situaciones en las que Dios nos dice, ya, para con eso, te estoy hablando, hace caso. Y nosotros no creemos. Entonces tiene que utilizar métodos o formas para que entendamos de que dependemos de Él. Hay personas que, por ejemplo, yo no estoy casado, pero se casan, tienen un excelente trabajo. Aquellos ganan, no digamos cantidades, pero tienen suficiente dinero para vivir, comprarse una casa, un carro. Y cuando están en un momento y los despiden, ¡buf!, se les cae el mundo. Porque dicen, no, y esto era en lo que yo tenía mi confianza. Y si te pasa eso, ¿en quién vas a confiar? ¿En quién vas a creer? Hay personas que tienen un carro, hay personas, vámonos un poquito más profundo, que tenían su empresa y se les vino abajo por el COVID, porque no están vendiendo normalmente. Yo he escuchado de muchos hoteles que me encantaban, a mí maravillosos, aquí en Tegucigalpa, sin mencionar nombres, ¿verdad? Pues no, todo vale la publicidad y estamos en la radio también, que cerraron porque sus operaciones no bastaban para cubrir con sus gastos administrativos, operativos o administrativos. Pero ¿en quién estamos confiando? Si tú tienes una empresa y te vino abajo, ¿en quién estás confiando? ¿Confías en que Dios te puede ayudar a levantarla o que te va a dar otra? Yo lo que quiero transmitirles, que no hay la forma, solo con palabras, es que tengamos fe en nuestro Padre, porque Él existe, Él es real y es más real de lo que nosotros pensamos. Y en estos tiempos de dificultad, cuando más tenemos que confiar en Él. Yo a veces veo jóvenes, incluso cristianos, déjenme decírselo, con todo respeto. Claro, no menciono nombres porque pueden ofender. Que los veo que no andan protección, que los veo que andan en la calle, se andan exponiendo. Y vos le preguntás, ¿y tu protección? ¿Tu mascarilla? ¿Tu gel? No importa, lo dejé botado, se me olvidó, ya está, es que... Porque ellos confían en que ellos son jóvenes, que tienen toda la fuerza. Pues déjame decirte que ahí está mal. Porque la confianza debe ser en Dios. Lógicamente, no debemos andar con ese pánico de que vamos a morirnos. Tampoco, tenemos que tener fe. Pero ser preventivos, ser prudentes. Pero la confianza en Dios. Y esto está muy interesante, así que vamos a seguir. Pero la existencia de Dios se afirma en que Él se manifiesta al ser humano y nosotros, como Moisés, como Samuel, como Elías, como Eliseo, como Isaías, como Daniel, como todos estos grandes hombres, como los apóstoles de Jesús, los discípulos del Señor, recibieron la manifestación de Dios. Y en el Antiguo Testamento lo escuchaban. Dios le hablaba directamente a Moisés. ¿Por qué? Porque no existía la Biblia. Ahora nosotros tenemos la palabra del Señor, le podemos acercarnos en oración a través del Espíritu Santo también, pero en aquel tiempo audiblemente lo escuchaban. No sé si tú en tu vida
has tenido una experiencia sobrenatural. Yo he tenido una, bueno, no una, varias, pero una en realidad que me marcó, que ya lo conté, creo que en un discipulado. Pero yo no necesitaba eso para que Dios me demostrara que existiera, pero a Él le plació, porque tal vez yo con mi voluntad, ingenuidad o mi amor por Él, doy por hecho que Él está ahí, como sé que ustedes también, como sé que ustedes dan por hecho de que Dios existe, como sé que ustedes dan por hecho de que Dios los va a sacar adelante en cualquier situación. A la existencia de nuestro Dios, cuando Él se acerca a nosotros y le creemos que hay, y le conocemos y sabemos que Él vive en nosotros. Hay otros también que niegan la existencia de Dios. Ya hablamos del ateísmo práctico y el ateísmo teórico. ¿Qué es el ateísmo? Consiste en la negación absoluta de la existencia de Dios. Hay otros que tal vez no niegan a Dios, pero tienen dudas. Eso se llama más agnosticismo, pero eso lo vamos a ver en la parte número 2. Hoy nos vamos a concentrar en esta parte de los ateos. Es bien curioso porque en los ateos no se termina de creer su argumento, y ya lo vamos a seguir viendo en el transcurso del mensaje. Dicen que no hay Dios, pero en la primera que se encuentra un problema, que va a caer un avión, que los van a atropellar, que está en peligro su vida, ¿a quién claman? A Dios. Entonces, ¿cómo es que no creen en Dios? Entonces, ese argumento todavía se pone en tela de juicio. Y lo otro es que también hay que ver cómo se acercan a Dios, porque dice la Biblia, tiene que creer que le hay. A Dios no lo puedes retar. A Dios no le puedes decir, como le dijo Herodes a Jesús, demuéstrame que tú eres el Hijo de Dios, hazme un milagrito ahorita, haz que llueva, haz que algo sane aquí, haz algo. Así no podemos llegar con esa actitud retadora ante Dios para que nos demuestre que existe. Hay personas, vaya pues que me demuestre Dios que existe, ahorita que por ejemplo haga algo en el gobierno, que por ejemplo ahorita haga algo en la calle, que por ejemplo, no, así no se puede acercarse a Dios, porque eso no es fe, eso es querer retar a Dios. Y los ateos muchas veces dicen que son ateos, gracias a Dios, por las malas experiencias que tuvieron. Tal vez se les murió un familiar y tal vez ellos le pidieron a Dios que se sanara. Les estoy hablando con conocimiento de causa, no les estoy hablando solo teóricamente, yo lo sé. Y ellos creen que porque la persona se murió, Dios es malo y no permitió que siguiera viviendo. Pero tú no sabes qué es lo que le pasó a la persona. Tal vez lo mejor fue la muerte. Uy, ¿cómo va a ser lo mejor la muerte? ¿No te ha pasado a ti? Sí. No, a mí no, pero a un ser querido mío sí, a muchos. Que yo le he pedido al Señor, sánalo, y esa es nuestra obligación con fe. Pero se murieron. Y duele mucho, muchísimo. Yo sé que eso quebrante el corazón, yo lo sé. Pero la Biblia dice que el Señor venda a los quebrantados de corazón en Isaías 60. La Biblia dice que Dios es especialista en agarrar esos corazones quebrantados, guardarlos, vendarlos, restaurarlos, a los pobres, a los menospreciados. Dios los agarra y los pone en lugar de privilegio. Dicen Sofonías, un libro que muy poco he leído, pero me encanta el final. Bueno, todo, pero me encanta el final. Entonces, ¿qué experiencia tuviste tú que dices que ya no crees en Dios? Tal vez tuviste una mala experiencia en cualquier otra de las áreas que mencioné, en una empresa, un trabajo, en tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que Dios no existe por eso? No es que Dios lo permitió. No sabemos cuál es la circunstancia. No sabemos cuál es la situación. Yo no puedo decirles, miren, tengo un testimonio de alguien que murió y me vino a decir no. Pero está claro que si una persona se va con el Señor, descansa. Y como siempre les digo, lo más seguro que tenemos es la muerte, todos, aunque muchos nos creamos invencibles. La diferencia es que vamos a ser inmortales en Cristo Jesús, porque aunque nos muramos físicamente, vamos a vivir con Él eternamente. Pero los ateos a veces por malas experiencias dicen no creen en Dios, porque no lo tocan, es otra razón también. Es que, ¿cómo puedes creer en alguien invisible, que no tiene rostro, decían en el Antiguo Testamento? Si no lo tocas, si no lo palpas, si no lo ves físicamente, pero existe porque lo sentimos. ¿Y cómo lo sentís? Por fe. Por fe. Así se siente. Ya me emocioné, hasta se me movió la cámara. Por fe. Así se cree en la existencia de Dios, por fe, no viéndolo, no tocándolo. Dios no es corruptible, no tiene un cuerpo corruptible.
Dios es. De hecho, le dijo a Moisés, no me vas a ver, le dice, porque si me ves, no hay hombre que me vea y viva. Puedes morir. Él es tan grande el Señor. Y tú lo quieres tantear, lo quieres tocar y así creer en Él. No se puede. Dios no es tangible. Dios excede todo nuestro conocimiento. Hay ateos también que porque no pueden responder preguntas bíblicas dicen que Dios no existe. Y quieren en esas 5,000 preguntas que tienen que uno se las conteste en ráfaga. Y no solo que se las contestemos, porque si se las contestas y se las contestas bien, ellos de alguna forma le van a poner, como decimos en Honduras, el pelo en la sopa. No, esto no es así. Se cierran y ¿quién los saca de ahí? Jesús, María y José, el burrito que los acompaña, como dice un predicador. No los vas a convencer. No hay argumentos que convenza a alguien que está cerrado. Entonces, ¿cómo demostramos la existencia de Dios? Y como dije anteriormente, si la Biblia no trata de demostrarle a alguien que no cree la existencia de Dios, ¿por qué nosotros sí queremos demostrarla? En primer lugar, por las personas que no le conocen y que dicen, yo quiero creer en Dios, pero dame una razón para poder creer en Él. Entonces nosotros tratamos, como lo estoy haciendo yo ahora, de hablarle de un Dios real, de un Dios vivo. Hay otros que vienen como los ateos con esta actitud. Vaya pues, demostrarme que existe Dios. Y miren lo que dice la Biblia con respecto a eso en Lucas capítulo 16, versículo 31. Es que como les digo, la Biblia no se equivoca y la Biblia se defiende por sí sola. Y la Biblia no necesita estar contestando porque, claro, ella misma se responde. Es apologética. Miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas 16, 31. Dice así, Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. O sea, que una persona que está cerrada y no cree en Dios, no cree en la existencia de nuestro Dios, aunque alguien se levante de los muertos, dice la Biblia, y lo quiera convencer, no lo va a lograr. Impresionante. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Los fariseos tenían a Jesucristo. Y los fariseos miraban que Jesús sanaba en el día de reposo. Y miren lo que hacen irracionalmente. ¿Por qué sanas el día de reposo? Preocupados por un día y no por la sanidad de la persona. Viendo el milagro. Yo he visto personas que transforman su vida porque ven un milagro, un paralítico que se paró y los familiares lo ven y reciben a Cristo porque están viendo y creen con fe porque están viendo algo sobrenatural que solo Dios lo puede hacer. Pero los fariseos, aún viendo esta situación, no creían. Los sacerdotes de aquel tiempo no creían, viendo, preocupados por el día de reposo. Judas Iscariote, el que la Biblia lastimosamente lo llama el hijo de la perdición. Digo lastimosamente porque sinceramente hay algo que realmente siento compasión por Judas, que estuvo con Jesús, compartió con Jesús. Óigame, si Jesús dijo, el que tome y coma ahora de mi plato, si alguien se atreve a comer de mi plato, le doy una manotada, o me enojo, yo me enojo, soy delicado para eso. ¿Quién se atreve a comer del plato del Hijo de Dios? Alguien que era cercano a él, un discípulo. Y Judas vio todo lo que Jesús hizo, que resucitó a Lázaro, que le dio la vista al ciego, que sanó de lepra, que hizo milagros, que caminó en el agua, lo miró Judas, y ni aún así creyó en el Hijo de Dios. Porque aunque muchos digan es que Judas lo mandaron para perdición, para que él traicionara a Jesús, no, hay algo que se llama el libre albedrío. Y eso depende, como lo hemos hablado en este tema, de nosotros. Pedro lo niega a Jesús y dice la Biblia que profirió palabras negativas en contra de Dios, incluso blasfemia, o sea que lo insultó a Jesús para demostrarle a los que lo estaban acusando de que no era discípulo de él. A la tercera vez lo insultó. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Pedro se arrepiente y reconoce que él era el Hijo de Dios y Judas no. Entonces, aunque se levante de los muertos, mi amigo ateo, si me estás escuchando, que sí te considero mi amigo, porque yo no menosprecio a nadie, no como tú que tal vez odias a los cristianos, aunque me estés escuchando y viendo, aunque se te levante un muerto,
aunque se te levante y te muestre y te diga que viene de parte de Dios, solo va a ser el momento de impresión, no vas a creer, porque esto no es por vista, es por fe. Esto no es con el razonamiento, es por fe, y por fe es que se cree en el Señor. La otra es que aparte de nosotros queremos demostrar la existencia de Dios para hablarle a aquellos que no le conocen, para fortalecer nuestra fe, para fortalecer la fe en todo lo que creemos en Él. Y así nos capacitamos. Y la otra también es para enriquecer nuestro conocimiento de la naturaleza de Dios. Ahora, aquí viene algo súper interesante. Yo les pido que no se muevan ahí de los que me están viendo, escuchando, porque ahora viene algo súper interesante. ¿Dónde entonces encontramos la evidencia de la existencia de Dios? ¿Cómo podemos argumentar la evidencia de Dios? En tres cosas. Primero, la creación, la naturaleza del hombre o el ser humano y la historia humana. Primero, la creación. Existe un argumento que es el argumento cosmológico, que toda causa tiene un efecto, es decir, el mundo fue creado por escuchen bien esta palabra, aunque parezca juego de palabras, causalidad, no casualidad. Los cristianos creemos que el mundo fue creado por causalidad, existe una causa y efecto. Los ateos creen que fue casualidad. Ese es el argumento cosmológico. Y el argumento teológico, que hay un diseñador y un propósito en la creación. Sigamos desmenuzando esto. Por ejemplo, una vez yo estaba viendo un programa de YouTube en un canal de un ateo. Y entonces había un sacerdote católico. Muy lindo el señor, muy lindo. Se le notaba que era una persona que amaba a Dios. Lo atacaron de una forma impresionante. 2 o 3 ateos y atacándolo. Sí tenían buenos argumentos, valga la aclaración, y sí hay que hacerlo notar. Pero casi que ni lo dejaban hablar. O sea, el público burlándose de él. Algunos, porque querían demostrar cosas, preguntándose, por ejemplo, la creación del mundo. Entonces vine yo, terminé de ver el programa. No me gustó cómo trataron al sacerdote, porque eran 3 contra 1, pues. Entonces yo le escribo en el canal de YouTube: estimado amigo, por favor aclárame algo. Dime cómo es posible que Dios, si no creó el mundo, vinieron 2 pelotas de piedra, como creen muchos, y ya vamos a ver eso en la teoría del Big Bang, que hasta ellos mismos la contradicen, chocaron y así salió los planetas y ya. Ahora dime cómo flotan esos planetas en el sistema solar, en el cosmos, cómo flotan esos planetas, porque no pueden flotar por sí solos. Y también dime algo, ¿cómo es que el Sol no está tan cerca de la Tierra? Porque para los que no saben, el Sol tiene 5.778 grados Kelvin. Imagínense que nosotros con 40 grados nos estamos ya derritiendo. No digamos 5.000, más de 5.700 grados Kelvin, 78. No podríamos sobrevivir si el Sol estuviera demasiado cerca de la Tierra. Y si también estuviéramos demasiado lejos del Sol, no podríamos sobrevivir porque nos morimos congelados. Entonces yo le pregunté, demostrame quién sostiene el mundo en el sistema solar. ¿Y cómo es que está tan cerca, girando el mundo alrededor del Sol para que no nos quememos y no tan largo para que no nos congelemos? ¿Saben qué me contestó? Bueno, me insultó, pero me contestó: casualidad, me dice. Casualidad, y me insultó después. Y yo le dije: qué mal tu argumento, quedaste mal. No me puedes contestar eso. No me pudo contestar, porque ellos creen una casualidad. Si yo agarro este lápiz, miren, este lápiz, ¿a dónde está? Está flotando en el aire. ¿Por qué? Porque yo soy el que lo estoy sosteniendo. Miren, si yo lo dejo sostener, ¿qué pasa? Se cae. Si yo lo vuelvo a sostener, ahí está. Y hasta que yo no lo suelte y no me mueva, este lápiz no se va a caer. Ahora, si yo le hago así y lo suelto, se cae. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. El mundo está flotando en el sistema solar y Él lo sostiene. Él lo sostiene. Él hace que gire. Él hace que reciba el sol o los rayos del sol que necesita. Y los que no necesita también. Él lo sostiene. Tiene que haber, como el argumento teológico, un diseñador, un propósito.
Si tú me dices, yo te enseño esta pintura y yo veo la pintura, lo primero que te voy a preguntar es, ¿quién diseñó esta pintura? ¿Quién la pintó? Y si tú me contestas, no, se pintó sola, voy a creer que estás loco o que eres tonto. No le estoy diciendo tonto a ustedes, me refiero a alguien que me diga eso. Solo un tonto puede pensar de que las cosas son por casualidad, no causalidad. Nosotros los hijos de Dios sabemos que el mundo fue creado por Dios. Y sí, probablemente el Big Bang que dicen ellos fue así. Chocaron, pero fue Dios que lo provocó. El creador del universo, alguien que está detrás de todo esto. Ese es un principio de causalidad y efecto, causa y efecto. Hay un creador. Los que hablan de la teoría del Big Bang, miren esto. Por si no has leído, a mí si hay un ateo escuchando, también. O sea, yo no estoy hablando sin argumento. Y de parte de Dios, por supuesto. El más grande detractor se llama Alfred Hoyle. Él fue una persona que habló de la teoría del Big Bang. Para los que no saben, el Big Bang es ese choque de dos pelotas que dicen de tierra y que de ahí salió el mundo y se creó el planeta, el sistema solar. Él habló en 1949 en la BBC y se refirió a la teoría del Big Bang en términos peyorativos, o sea, en términos de menosprecio, de insulto incluso, y habló irónicamente de esta teoría y dijo que era una pseudociencia, que es una pseudociencia que todavía no se puede comprobar. O sea, los científicos todavía no pueden comprobar la teoría del Big Bang. Y Alfred Hoyle, la contradice y fue uno de los teóricos de la teoría. Entonces, explíquenme eso. La teoría fue planteada por George Lemaitre, pero Alfred, la contradice y dice que no está comprobado eso, de que fue casualidad. ¿Por qué? Porque no lo fue, amigo o hermano que me está escuchando. Porque hay un creador detrás de todo esto. Y ese es una de los principios o de las causas o de los argumentos para demostrar de que Dios existe. Otro argumento es el basado en la naturaleza del hombre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios dice en la Biblia que crea a Adán del polvo de la tierra. Nosotros, para los que no saben, tenemos 11 elementos de la tierra. Miren qué impresionante es esto. O sea, Dios nos crea de la tierra y de la tierra tenemos elementos en nuestro cuerpo. Les voy a mencionar algunos. Oxígeno, carbono, hidrógeno, sodio, fósforo, calcio, magnesio, azufre, entre otros. Bueno, y el H2O, que es el agua, ¿no? Que dicen que somos 80% de agua. De la tierra. Por eso, esta es una recomendación también cuando ustedes estén enfermos. Se nos recomienda que lo que más nos hace es beneficiarnos de salud o para recuperarnos de una enfermedad es lo natural. Lo natural, lo que viene de la tierra, hasta lo medicinal que viene de la tierra. Y a nosotros nos encanta la Coca-Cola. Yo me incluyo también, porque a veces tomarse una Coca-Cola cuando está haciendo mucho calor es rico, pero tiene mucho químico. Por ejemplo, yo les voy a confesar, a mí me gusta también la sopa instantánea. Y a veces me regañan aquí en la casa porque llevo 2-3 días comiendo sopa instantánea. Me gusta, pero tiene mucho químico. Dios nos creó para que comamos de lo natural, porque tenemos 11 elementos de la tierra. Es una creación impresionante la de Dios. Aparte de eso, en la parte de la evolución, que es la teoría que hablan los ateos, existe lo que es eso que ellos todavía no han demostrado, de que un animal pueda convertirse en hombre, que se llama el eslabón perdido. No han demostrado que un animal se convierte en hombre, porque no existe tal teoría comprobada, porque Dios puso a cada cosa como tenía que ser. Por ejemplo, en las plantas tienen en la semilla una especie de como código que Dios le puso, por mencionarlo así, como microchip, por decir algo, que no es un microchip, es un ejemplo, para que la semilla de manzanas no peras, para que la semilla de peras no sandías, para que la semilla de sandías no tomate, para que la de tomates no banano. Y dice la palabra que Dios dijo, y Dios dijo que era bueno, porque le dio a cada uno un código.
Y ese código refleja cómo Dios le dio a cada uno para que se siembre, se plante, crezca y dé fruto de acuerdo a ese código que Dios le puso a las plantas. En los animales, por ejemplo, en los animales, Dios dice en la Biblia, en el capítulo 2 del Génesis, que le doy hierba verde a todo animal que se arrastra, que vuela y que es salvaje. O sea, que no eran carnívoros los animales. Se empezaron a contaminar cuando Adán y Eva pecan y quieren ser como Dios, le obedecen al diablo. ¿Y qué pasa? No solo pecan ellos, conociendo el bien y el mal, sino que también contaminan a su alrededor el mundo. Las plantas no crecían con espinos y empezaron a crecer con espinos por causa de que la tierra fue maldita a causa de ese pecado. Y los animales no eran carnívoros, búsquenlo en Génesis 2, no estoy inventando, para que no me puedo poner a leer todos los versículos por factor tiempo. Pero empezaron a comerse entre ellos. A veces yo veo Animal Planet y me da cosita cuando veo a los tigres que se comen a las cebras y todo esto, y me pongo a analizar, wow, Dios no los hizo así. Dios los hizo que comieran hierba verde. Vegetarianos, pues, si queremos llamarlo de alguna forma científicamente. No para que se comieran entre ellos, pero como la tierra estaba maldita, se empezaron a matar y a comer entre ellos. Y alguien me preguntará, bueno, pero eso es el bien y el mal, ¿por qué Dios puso el árbol del bien y el mal si sabía que Adán y Eva iban a pecar? Es que es un diseño de Dios. Libre albedrío, como se lo vengo diciendo, y ahí depende de cada quien si peca o no. Así como Dios nos dio nuestro cuerpo y no nos dijo que nos pusiéramos inflados o que comiéramos como que vamos a reventar o como que ya mañana no va a existir. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo y para eso hay que comer bien, para eso hay que hacer ejercicio, para eso hay que cuidarse, porque hay personas que incluso mueren antes de tiempo porque no se cuidan. Dios les dio el cuerpo, como lo administren es otra cosa. Entonces Dios hizo un diseño del Edén. No lo puso ahí para tentar a Adán y a Eva. No, el libre albedrío de ellos cometieron pecado. Tú me puedes decir, bueno, pero es que Dios sabía, sí, lo sabía porque Dios es omnisciente y sabe el futuro. Por eso en la Biblia aparecen profecías del futuro porque Dios las plasmó ahí, porque Él ya sabe lo que va a pasar. Pero no es porque Dios lo determinó así porque Él es un déspota. Nos da la libertad de elección. Entonces, en este argumento basado en la naturaleza del hombre, comprobando la creación del hombre, de los animales, de las plantas, y desmintiendo la parte de la evolución que todavía está en el eslabón perdido, que todavía no lo han comprobado y creo que nunca lo van a comprobar, entonces nos hace ver de que Dios sí existe y de que Dios es real y de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No para que fuera Dios acá, sino a imagen y semejanza de Él. Y todo era bueno, pero como dice en el versículo que les leí, el texto base, no hay ni un solo hombre bueno, o sea, nos corrompimos todos por nuestra propia concupiscencia, pero Él es el que nos santifica, Él es el que nos bendice, Él es el que nos ayuda. ¿Crees tú que Dios es el creador del universo, que Dios es el que nos creó a nosotros? Y si nos creó a nosotros, que necesitamos a Dios en nuestra vida. Ahorita que estamos, es impresionante, ahorita que estamos en cuarentena, cómo nadie puede dar una respuesta a esto. Y posiblemente ya la tienen y no la quieren sacar, posiblemente. Pero Dios lo sabe todo. Y fíjense que este año Dios estaba preparando mi corazón. Yo hablaba mucho con mi novia. Y le decía, yo este año siento que no tengo que estar en tanta cosa, en tanta actividad en la iglesia. Incluso si yo me sentí incómodo por algo que me estaba brotando en mi espíritu. Y yo le decía al Señor, ¿qué pasa, Señor? O sea, y el Señor me decía, enfócate en lo que realmente es importante. Enfócate en lo que realmente yo te mando a hacer. Enfócate en hablarle a lo que más podás a las personas de mi hijo. Enfócate en formar personas, hacer discípulos. Y me llevaba a esa la gran comisión, la gran comisión, la gran comisión. Ir a ser discípulos, ganando almas, ir a ser discípulos. Bautizándole en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y decía, ¿qué estará pasando? Claro, en el transcurso del tiempo me fui dando cuenta de lo que venía. El Señor preparó nuestro corazón. Porque el Señor quiere que nos centremos en lo importante, que le creamos a Él. Y solo aquellos que sabemos que existe y nos acerquemos a Él, podemos escuchar la voz del Señor.
Otro argumento es el argumento basado en la historia, como les decía. La historia nos ha demostrado, en la historia siempre, de que existe una fuerza y una providencia de alguien que los rige. Toda historia de la Biblia habla de que hay un Dios que interviene en los asuntos del ser humano, pero cuando el ser humano le permite, pero cuando el ser humano le cree. De hecho, la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué los científicos no quitan eso? Porque no se puede, porque es Dios el que determinó que la historia fuera un antes de Cristo y un después del nacimiento de Cristo, después del Señor Jesús. Así se divide la historia. No antes de Mahoma y después de Mahoma, no antes de Nietzsche y después de Nietzsche, no antes de Carlos Marx y después de Carlos Marx, no antes de nadie, antes de Cristo y después de Cristo. El hombre más extraordinario que ha pisado nuestra tierra. Como les decía en el mensaje anterior, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios que se convirtió en el Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres nos convirtiéramos en los hijos de Dios. ¡Qué impresionante! Entonces, todo esto nos demuestra de la existencia de Dios, la creación, la naturaleza del hombre y la historia humana. Yo no te vengo a convencer, bueno, los que son hermanos en Cristo, qué bueno que tienen a Cristo en su corazón, creemos en la existencia de un Dios real, pero los que no tienen a Cristo, yo no te vengo a convencer de que creas en la existencia de un Dios. Yo te vengo a decir por qué yo creo. Allá depende de ti si tú quieres creer o no. Lo que te voy a decir es que con Dios es más fácil. Con Jesús es más fácil. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Si tú no crees en Dios, no crees en el Hijo. Y no crees en el Hijo, no crees en el Padre. Una vez vinieron unos hermanos, digo hermanos para ser condescendiente, testigos de Jehová. Entonces me empezaron a cuestionar, a decirme cosas, porque créanme que se saben la Biblia, no es así nomás que hablan. Y entonces me empezaron a hablar. Yo les dije, ¿ustedes creen en la deidad de Cristo? No, no, solo en Dios. Entonces me fui a un versículo en Juan, tercera Juan creo que, no recuerdo en este momento. Y entonces les digo, miren, aquí dice que el que no cree en el Padre no cree en el Hijo, y el que no cree en el Hijo no cree en el Padre. ¿Cómo me argumentan ustedes este texto bíblico? Fíjate que ya se nos hizo tarde, ya nos vamos porque nos están llamando. Entonces, y se fueron. No me pudieron contestar porque la lógica humana no puede responder lo que un Dios tan grande como nuestro Padre sí lo puede hacer. Él es el que fue, el que es y el que será. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto es maravilloso. Y para terminar un ratito más, decirles de que tú no vas a sentir a Dios si no crees en Él. Tú no vas a sentir a Dios si lo estás cuestionando. Sí, dime lo que tú quieras que te pasó en la vida, pero no vas a sentir a Dios con una actitud soberbia, porque Dios, prácticamente la Biblia lo dice así, parafraseándola, odia a los soberbios y ama a los humildes. Dios levanta a los humildes y detesta a los soberbios. Todos somos soberbios los seres humanos en algún momento, pero hay una soberbia que es irracional, cuando ya crees que es por tus propias fuerzas. Pero miren cómo son estas personas, o amigo que me estás escuchando. Todos los que estamos aquí, que estamos hablando la palabra del Señor, reflexionando en este tema, hemos amado al Señor a pesar de lo difícil que nos ha costado la vida y a pesar de las pérdidas que hemos tenido, económicas, físicas con nuestros parientes, lo que tú quieras decirme. Todos, pero todos tenemos esa humildad de decirle al Señor, tú eres el dueño de todo. Haz tu voluntad sobre nuestra vida, aunque nos cueste. ¿Por qué no quieres entregarle tu corazón al Señor? ¿Por qué permanecer en esa soberbia y decir, cuando es lo malo, es Dios, es Dios? Pero cuando Dios te bendice, no, es mi intelecto, es mi riqueza, es lo que yo tengo, son mis habilidades. No te equivoques, no te equivoques, no te equivoques. Dios hace su perfecta voluntad porque Él existe y porque Él es bueno.
y aún, dice la Biblia, hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Así que recibe a Cristo hoy, cree en la existencia de un Dios, porque si no, el día de mañana puede ser muy tarde. Y no importa lo que has tenido aquí en la tierra, lo más importante es dónde vas a pasar tu vida eternamente. Gloria a Dios por sus vidas. Espero que este mensaje haya llegado a sus vidas, que haya tocado su fe, que podamos entender que Dios existe, nos sigamos capacitando, aprendiendo sobre el Señor. Yo lo sigo haciendo, yo soy no sé qué soy yo, pero si se me permite el término, un ambicioso espiritual, por decirlo así, no sé cómo mencionarlo, pero soy bien curioso, súper curioso, y me encanta saber más y más y más, pero no para engordarme de conocimiento, sino para conocer más de Dios y esto transmitirlo para que todos, de parte de Dios, porque no es porque yo esté hablando, podamos aprender juntos. Entonces, lo poquito que hoy pude transmitir, que he aprendido, es de parte de Dios nada más. Yo solo soy alguien que habla por lo que Dios me dio, pero esperamos que hayamos aprendido. Voy a saludar a algunas personas que estaba viendo aquí que estaban pendientes. La hermana Edith Santos, la pastora, Dios me le bendiga. Qué bueno, qué privilegio que esté aquí. Mi novia y Dani, amén. Mi novia siempre me apoya, es una bendición para mí. Por eso la amo muchísimo. Edith Palma también, Dios me le bendiga. La hermana Vianney Good, que siempre está pendiente. Rosa Velázquez, hola doña Rosa, qué bueno verle, qué bueno el saber que está bien. Hace poco cumplió años, ya vamos a cumplir años nosotros también. No sé si es un año más o un año menos, porque cada vez crecemos más. Me hasta un poquito de canas me están saliendo en la barba ya. Hermano Marlon Vanegas, hermano Marlon con la hermana Janet, Dios me les bendiga, que han hecho un extraordinario trabajo aquí en la radio, la han levantado. Él me enseñaba la vez pasada cuántas personas se conectan y es bastante. Ayer pasó algo bien bonito también en la vida de ellos, que yo sinceramente se los digo, es algo que le estoy pidiendo al Señor desde ya, y es que mis hijos le sirvan al Señor en lo que ellos quieran. Yo no les voy a obligar a ser predicadores, a que no, pero sí que les sirvan en lo que ellos quieran. Y ayer los hijos del hermano Marlon y la hermana Janet salieron en Bendecidos para Bendecir a las 4 de la tarde en HCH. Wow, fue un programa tan bello. Bueno, entre otros niños, Giovanito también, Daniela Ventura creo también, entre otros hermanos, ¿verdad? Y fue maravilloso, fue un programa muy, muy bonito. Pusieron unos videos, me encantó, muy, muy bonito. Pero el verlos a ellos ahí fue impresionante, porque yo los he visto desde pequeños. Si se les puede decir pequeños, porque el hermano Marlon ya les heredó la estatura, porque ya están grandísimos. Y bueno, y la hermana Janet también, que no se queda atrás, pero fue maravilloso verlos ahí, fue maravilloso. Y como dijeron ellos ayer, que es una frase que me gustó mucho, que decían, me super encantó ese programa. Así que bendiciones Marlon, con la hermana Janet también, la hermana Norma Maya, que me imagino que está orgullosísima de sus familiares, de estos muchachones de Dios. Mauricio Alemán, ya te queremos mucho, me dice, gloria al Señor por tu vida, Mauricio. Mauricio es una persona que ama a Dios y que, somos amigos, hermanos en Cristo. También te quiero muchísimo y gracias por estar ahí. La hermana Olga Rodríguez Rivas, amén, dice, Dios me la bendiga. Silvia Ortiz, Dios me la bendiga. Wow, el pastor Guillermo Trimarchi y su esposa María Trimarchi, o de Trimarchi. Yo tengo muchos recuerdos muy especiales con el pastor Memo, como le decíamos nosotros, y su esposa, porque yo llegué a los 15 años a Jericín. Me acuerdo de un tema en particular que él predicó una vez, no sé si se acuerda, pastor, del noviazgo, que fue un tema súper bonito, que de hecho toda la congregación se lo volvimos a pedir, creo que para un martes, no me acuerdo, pero fue un tema súper bonito. De los tantos, ¿no? Pero tengo bien presente ese tema porque me acuerdo que nos gustó mucho a todos y nos abrió mucho y nos habló de parte del Señor como lo hacía él en su forma de ser, y su esposa también. Así que qué bueno el poder saludarle. Ellos están en Estados Unidos, no sé si andan por acá. Dice, bendiciones mi hermano, un abrazo a la distancia, un abrazo pastor, Dios me los bendiga. Y el hermano Joel Salgado, ¿cómo estás, Joel? Dios te bendiga. La vez pasada te escuché en el discipulado, un testimonio impresionante. Al final terminamos llorando también. Contaste un testimonio, es maravilloso el poder llorar con los que lloran y reír con los que ríen, como dice la palabra. Saludes, hermanazo, dice, saludes, Joel. Me encantó compartir con él en la escuela bíblica. Bueno, con él nos conocíamos desde antes, pero en la escuela bíblica, pues en una clase muy bella que Dios me ha dado la oportunidad también
de poder impartir que se llama Estrategias de Evangelismo 2. Ahí pues aprendimos mucho, seguimos aprendiendo. Y una vez Joel hasta no sé si decirme, me halagó pues desde el púlpito, le tocó predicar, da con una mochila muy bonito y habló ahí de lo que Dios hizo y la verdad que fue impresionante. Y es impresionante lo que Dios hace. Si ustedes me hubieran conocido chiquito, bueno, no chiquito, chiquito era bien extrovertido, adolescente era, pero nada que ver con ahora, pero esa es otra de las maravillas de Dios, comprobar la existencia de Dios en nuestra vida, en lo que hace en nosotros. Así que Dios te bendiga, Joel. Excelente persona, excelente hijo de Dios, y admiro tu fortaleza, igual que tu esposa Glenda. Un saludo y un abrazo. Norma Maya dice Roberto, un saludo al hermano Roberto. ¿Al Roberto quién? ¿El pastor Roberto o quién? Bueno, un saludo al hermano Roberto que nos está mirando o escuchando. Mauricio Alemán dice, lindo mensaje hermano, gloria al Señor, gloria a Dios. Y gloria a Dios dice Joel Francisco Salgado. Claro que sí, gloria al Señor en todo tiempo. Yo no sé, yo sé que ustedes por eso están acá, porque les apasiona escuchar la palabra, no por casualidad, ya que hablamos de eso, escuchan varios programas de La Voz de la Bendición. Pero hoy hablamos de la existencia de Dios, de ese Dios que no se puede pronunciar porque es tan grande que no se puede mencionar claramente su nombre. YHWH, como lo describieron los hebreos con sus consonantes, y el tetragramatón en los tiempos gramaticales que Dios definieron que Él es, el verbo ser, Él es, fue, es y será, el eterno. Hoy hablamos de la primera parte, el otro lunes, los espero, por favor, no se lo vayan a perder. El otro lunes vamos a hablar de la naturaleza de Dios. Hablando primero de la existencia y después la segunda parte ya de la naturaleza de Dios. Entonces no se lo vayan a perder, siempre a las 7:30. Le manda Norma Maya, dice el niño Roberto. Ah, sí, el que salió ayer en el programa, niño Roberto. Sí, gracias por decírmelo también, Dios le bendiga. Salieron varios niños, fue impresionante eso. Y también invitarles a eso, que no se pierdan el programa de los niños el sábado a las 11:30, si no me equivoco, aquí en La Voz de la Bendición. Y Bendecido para Bendecir en HCH a las 4 de la tarde. Gracias, hermana Norma. Gracias por recordárnoslo. Esto es todo por hoy. Vamos a orar, vamos a despedirnos. Siempre les pregunto si tienen peticiones de oración. Si no, ayúdenme y acompáñenme a orar por cada uno de ustedes, y que Dios nos siga dando sabiduría para poder aprender más de la palabra del Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste de poder compartir hoy, Señor. Todos los días que compartimos, que reflexionamos sobre un tema, Padre, es porque queremos, nos interesamos en poder entender cómo es tu naturaleza, aunque sabemos que nuestra mente es finita y la tuya es infinita y que no vamos a entenderlo todo, pero lo poco que podamos entender, que nos ayude a poder amarte más, amar al prójimo, y a poder entender de que aunque otras personas o no crean en ti, nosotros sí te creemos. No te tocamos, no te vemos, pero te sentimos, y tu Espíritu Santo está conectado con nuestro espíritu, y sabemos que la existencia de un Dios es real, por todo lo que hablamos hoy y por muchas cosas más. Así que gracias por darnos esta oportunidad. Guárdanos en este tiempo de confinamiento. Ayúdanos a impregnarnos más de tu amor. Ayúdanos a que aquellos que no creen en, o que no han creído en un Dios real en este tiempo, que tal vez, o no que tal vez, que todos estamos en un tiempo de prueba, puedan saber de que Dios los puede sacar de cualquier situación en la que se encuentran. Nuestra confianza está en ti, nuestros trabajos están puestos en ti, nuestros negocios y emprendimientos, que hemos hablado de eso acá también, están en tus manos. Nuestra vida, nuestras familias, nuestra economía, nuestra salud, todo, Padre, porque todo es por ti y todo es para ti. Nadie puede robar tu gloria. Todo es para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, porque servimos a un Dios real, y es el privilegio más grande que un ser humano puede tener. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Feliz noche. Que descansen.